El olor a pastel de chocolate y a globos recién inflados llenaba el aire, una mezcla dulce que siempre me había transportado a la infancia de mi propia hija, Adriana. Estaba en el jardín trasero de su casa, una casa que yo conocía mejor que nadie, observando a mi nieta Paula mientras soplaba las 8 velas de su tarta. Sus mejillas se inflaron como 2 pequeños melocotones, y por un instante, el mundo era perfecto. Los aplausos de los otros padres y niños resonaron bajo la carpa blanca que Sergio, mi yerno, había insistido en alquilar. Todo tenía que ser siempre una demostración de estatus para él. Sostenía con torpeza el regalo envuelto en papel brillante, un suéter que yo misma había tejido, esperando el momento adecuado para dárselo a mi pequeña. Me sentía un poco fuera de lugar entre tanta gente vestida con ropa de marca, pero el amor por Paula era un escudo que me hacía inmune a cualquier mirada. O eso creía yo, hasta que todo se vino abajo. Fue justo cuando me acercaba a la mesa principal, con mi regalo en las manos y una sonrisa que sentía genuina, que lo escuché. La voz de Sergio, cortante y llena de un desdén que helaba los huesos, se elevó por encima de las risas de los niños. No me miraba a mí, sino a Adriana, su esposa, mi hija, pero las palabras eran para mí. Eran un dardo envenenado lanzado con la precisión de un experto. «¿Quién dejó entrar a esta vieja?», preguntó, con esa inflexión arrogante que yo había aprendido a temer. El sonido pareció absorber todo, el oxígeno del ambiente. Las conversaciones se detuvieron, las sonrisas se congelaron y de repente todos los ojos estaban sobre mí. Me quedé paralizada, a medio camino entre la multitud y la mesa del pastel, con el suéter tejido apretado contra mi pecho, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello. Era como si una luz cruda y despiadada me estuviera enfocando solo a mí, exponiendo mi ropa sencilla, mis manos trabajadas, mi vejez. El silencio que siguió fue más doloroso que el propio insulto. Duró apenas unos segundos, pero para mí fue una eternidad suspendida en el aire, un vacío donde el murmullo de la fiesta había sido reemplazado por el eco de esa pregunta cruel. Vi el rostro de Adriana, pálido y desencajado, incapaz de articular una respuesta, atrapada entre la lealtad a su madre y el miedo a su marido. Sergio, en cambio, mantenía una expresión de superioridad, como si acabara de hacer una broma ingeniosa que solo él entendía. Los otros invitados desviaban la mirada, incómodos, algunos fingiendo ajustar sus ropas, otros llamando a sus hijos con una urgencia repentina. En ese instante, dejé de ser Teresa Lozano, la abuela de la cumpleañera, para convertirme en un estorbo, en un problema que nadie sabía cómo resolver. La humillación era un sabor amargo en mi boca, metálico y denso, que me impedía tragar y respirar con normalidad. Quería que la tierra me tragara. Me di la vuelta, con la mayor dignidad que pude reunir en ese momento, que no era mucha. Mis piernas temblaban, amenazando con ceder bajo el peso no solo de mi cuerpo, sino de la ofensa pública. Caminé hacia la salida del jardín, pasando entre los mismos invitados que me habían sonreído apenas unos minutos antes. Ahora nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Cada paso era una batalla contra las lágrimas que pugnaban por salir, contra el nudo en mi garganta que amenazaba con ahogarme. Dejé el regalo sobre una silla vacía junto a la puerta, sin una nota, sin una palabra. El suéter de lana, tejido con tanto amor durante semanas, ahora me parecía un objeto ridículo, un símbolo de mi ingenuidad. Creí que el amor y el sacrificio me daban un lugar en esa familia, en esa casa, pero Sergio me había dejado muy claro cuál era mi verdadero sitio, fuera. Mientras abría la reja y salía a la calle, el sonido de la fiesta intentaba reanudarse a mis espaldas, torpe y forzado. Era como una orquesta desafinada intentando ocultar una nota terriblemente equivocada. Pero yo ya no pertenecía a esa melodía. El sol de la tarde me golpeó el rostro y me di cuenta de que no había sido solo un insulto. Había sido una declaración de guerra. Una guerra que yo no había buscado, pero que él, con su arrogancia, acababa de iniciar. Sergio creía tener todo el poder. Creía que yo era solo una anciana indefensa y dependiente. Un mueble viejo que se podía desechar cuando ya no combinaba con la decoración. Él se sentía el dueño de todo.
el rey de ese castillo que había construido sobre los cimientos de su ego. Pero los reyes a menudo olvidan de dónde provienen las piedras que sostienen sus tronos. Un sentimiento extraño comenzó a brotar en mi pecho, desplazando lentamente la vergüenza inicial. No era odio, no era sed de venganza, en el sentido más crudo de la palabra. Era algo más frío, más calculador. Era la certeza silenciosa de que las apariencias engañan. Sergio me veía como una reliquia del pasado, una figura decorativa y molesta, pero no tenía ni la más remota idea de la verdad. No sabía que el suelo que pisaba con tanta soberbia, el jardín donde acababa de humillarme, las paredes que le daban cobijo y estatus, todo eso, en realidad, me pertenecía a mí. Él había disparado su flecha más afilada, pero no sabía que yo, la vieja a la que no quería dejar entrar, era la dueña del arco y de todo el bosque. Y en ese momento supe que las reglas del juego estaban a punto de cambiar. No sería una batalla a gritos, no me rebajaría a su nivel de crueldad. La mía sería una justicia, silenciosa, metódica, implacable. Él había elegido un escenario público para su ataque, y yo encontraría el mío para mi respuesta. Pero no todavía. Primero, debía dejar que la rabia y el dolor se asentaran, que se transformaran en la energía que necesitaría para lo que venía. Caminé por la acera, sintiendo cómo mis pasos se volvían más firmes, más decididos. La imagen de su rostro engreído se repetía en mi mente, pero ahora, en lugar de causarme dolor, encendía una llama dentro de mí, una llama que había estado latente durante demasiado tiempo, ahogada por años de complacencia y de un amor mal entendido. La vieja acababa de ser expulsada, sí, pero también acababa de despertar de un largo letargo. Mi plan comenzó a tomar forma en ese preciso instante, mientras el sol se ponía a mis espaldas, tiñendo el cielo de un rojo intenso, casi violento. Sergio había cometido un error fatal, el error que cometen todos los arrogantes, subestimar a quien consideran inferior. Pensaba que yo no tenía nada, que no era nadie sin la caridad que él me ofrecía. Pero yo tenía algo mucho más valioso que su dinero y su estatus. Tenía la verdad de mi lado, y tenía un documento, guardado en una vieja caja de metal, que era más poderoso que todas sus palabras hirientes juntas. Un documento que pronto se convertiría en su peor pesadilla. La fiesta de mi nieta había terminado para mí de la peor manera posible, pero, sin saberlo, mi yerno acababa de darme el mejor regalo de todos, la razón que necesitaba para recuperar mi vida y mi dignidad. Mi nombre es Teresa Lozano, y tengo 68 años. Hace ya 10 que el mundo se me quedó un poco más grande y silencioso, desde que mi Antonio se fue. A veces, cuando el sol entra por la ventana de la cocina de cierta manera, todavía espero escuchar sus pasos en el pasillo, pero solo me responde el tic-tac del viejo reloj de pared que fue de mis padres. Vivo sola en la misma casita de 2 habitaciones en la que criamos a Adriana, un lugar lleno de recuerdos en cada rincón, en cada grieta de la pintura. Mis días transcurren entre mis rosales y mis geranios, un pequeño universo de colores y aromas que cultivo con un esmero casi religioso. Es mi refugio, el único lugar donde las cosas crecen sin pedir nada a cambio, solo un poco de agua y paciencia. Financieramente, vivo con lo justo, con la pensión de viudedad y mis ahorros, que administro con la precisión de un contable para no molestar a nadie. La gente del barrio dice que soy una mujer fuerte, una roble, como le gustaba decir a ese Antonio. Y supongo que en parte es verdad. Soporté la pérdida de mi esposo, crié a mi hija sola, desde que él enfermó, y siempre he enfrentado las dificultades con la frente en alto. Pero detrás de esa fachada de roble hay una madera que se ha ido ablandando con la soledad. La verdad es que me siento frágil. Mi mayor temor, una sombra que me persigue en las noches de insomnio, es convertirme en un estorbo para Adriana. Es un miedo irracional, lo sé, pero me lleva a minimizar mis problemas, a sonreír cuando por dentro estoy rota, a aceptar desplantes y humillaciones con tal de no causar una discusión entre ella y Sergio. Me he vuelto una experta en el arte de hacerme pequeña, de no ocupar demasiado espacio, creyendo erróneamente que así aseguro mi lugar en sus vidas. Mi rutina es sencilla, casi monástica.
Me levanto con el sol, preparo mi café cargado y sin azúcar, y salgo al jardín. Hablo con mis plantas, les cuento mis penas y mis pocas alegrías. Ellas son mis confidentes silenciosas. 2 veces por semana cocino en grandes cantidades platos que sé que le gustan a mi nieta Paula. Lasaña, albóndigas en salsa, pollo al horno con patatas. Luego lo guardo todo en recipientes y se lo llevo a Adriana. Es mi manera de sentirme útil, de participar en sus vidas, aunque sea a través del sabor de mi comida. Es una excusa para ver a Paula, para robarle un abrazo y escuchar sus historias del colegio. Pero incluso en esos gestos de amor, he permitido que Sergio imponga sus reglas. «No vengas sin avisar, mamá», me dice Adriana con una voz que intenta ser amable, pero que transparenta la tensión que él genera. He llegado a creer que mi valor como persona reside únicamente en mi capacidad de servir a los demás, especialmente a mi hija. Me he olvidado de Teresa, de la mujer que fui, de mis propios sueños y deseos. Antonio siempre me decía que yo tenía una luz propia, que no debía dejar que nadie la apagara, pero desde que él no está, el interruptor parece haberse atascado en la oscuridad. Me he conformado con los pequeños destellos de afecto que Adriana me ofrece, mendigando su atención como si fuera el más preciado de los tesoros. Esta dependencia emocional me ha hecho vulnerable a la manipulación de Sergio. Él lo sabe, lo percibe con su olfato para la debilidad ajena y lo usa en mi contra. Sabe que mi amor por Adriana y Paula es mi talón de Aquiles y no duda en presionar ahí para conseguir lo que quiere, mantenerme a distancia, invisible. Sin embargo, hay una parte de mí, enterrada bajo capas de soledad y miedo, que se niega a morir del todo. Es la herencia de mi madre, una campesina que enfrentó sequías y penurias sin doblegarse jamás. A veces, cuando me miro al espejo, veo sus ojos en los míos, y por un segundo recuerdo quién soy. Recuerdo a la joven que aprendió costura para sacar adelante a su familia, a la esposa que cuidó de su marido enfermo hasta el último aliento, a la madre que movió cielo y tierra para que su hija tuviera una educación universitaria. Esa fuerza no ha desaparecido, solo ha estado dormida, esperando una razón lo suficientemente poderosa para despertar. Y la humillación en la fiesta de Paula, ese golpe brutal y público, ha sido como un baldazo de agua helada que me ha sacudido de mi letargo. La soledad me ha hecho tolerar lo intolerable. Por años he justificado el comportamiento de Sergio. Es su carácter. Me decía a mí misma, está estresado por el trabajo. Los hombres de su posición son así. Mentiras que me contaba para poder seguir soportando sus miradas de desprecio, sus comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, su indiferencia deliberada. He perdonado que no me llame por mi nombre, que se refiera a mí como la madre de tu mujer. He perdonado que nunca me agradezca la comida que le llevo, que critique mis regalos por ser demasiado modestos. He perdonado todo en nombre de una paz familiar que, en realidad, nunca haya existido. Era solo la calma tensa que precede a la tormenta, y yo he estado viviendo justo en el ojo del huracán sin darme cuenta. A pesar de todo, mi orgullo sigue intacto, aunque maltrecho. Es un orgullo silencioso, que no necesita de alardes. Se manifiesta en la limpieza impecable de mi casa, en la dignidad con la que he visto mi ropa modesta pero siempre planchada, en la calidad de los ingredientes que elijo para mis comidas. Es el orgullo de saber que todo lo que tengo, por poco que sea, me lo he ganado con el sudor de mi frente. Nunca le he pedido un céntimo a Sergio, y jamás lo haré. Esa independencia, aunque sea precaria, es mi último bastión, y es precisamente ese orgullo el que él ha intentado pisotear. Él, que vive en una opulencia que no sería posible sin los sacrificios que yo hice en el pasado, se atreve a mirarme por encima del hombro. Es una ironía tan cruel que casi parece sacada de una novela. Quizás mi mayor debilidad ha sido mi ceguera voluntaria. Me negaba a ver la verdadera naturaleza de Sergio, y peor aún, me negaba a ver cómo mi hija se dejaba anular por él. Siempre busqué excusas para Adriana, pensando que era joven, que estaba enamorada, que no quería verla sufrir. Pero mi silencio no la ha protegido, solo la ha hecho cómplice de la falta de respeto hacia su propia madre. Al permitir que Sergio me tratara así,
Le he enseñado a mi hija que está bien, que el amor implica sacrificio y humillación. Y ese es un error que una madre nunca debería cometer. Me doy cuenta ahora de que, al intentar evitar un conflicto, he permitido que se pudriera la raíz misma de nuestra relación. El miedo a ser un fardo me ha convertido precisamente en eso, pero no en el sentido económico. Me he convertido en un fardo emocional, un problema que mi hija no sabe cómo gestionar, una presencia incómoda en la vida de su marido. Y al aceptarlo, he renunciado a mi derecho a ser tratada con el respeto y el cariño que merezco, no solo como madre, sino como ser humano. La frase de Sergio en la fiesta no fue un hecho aislado. Fue la culminación de años de microagresiones, de un desprecio constante y sutil que yo misma permití. Pero esa frase también ha sido mi salvación. Ha roto el hechizo de la resignación. Ya no me veo como una víctima indefensa, sino como una mujer que ha permitido demasiado y que ahora tiene la oportunidad de ponerle fin. Me miro las manos, surcadas de arrugas y manchas de la edad. Manos que han cosido, cocinado, limpiado, consolado y aplaudido. Son las manos de una luchadora, no las de una mendiga de afecto. La Teresa que volvió de esa fiesta no es la misma que fue. La vergüenza se ha transformado en una claridad fría y afilada. He comprendido que la única persona que puede devolverme la dignidad soy yo misma. Mi dependencia emocional era una jaula que yo misma había construido. Y ahora, por fin, tengo la llave para abrirla. Ya no voy a pedir permiso para entrar en la vida de mi hija. Voy a reclamar lo que es mío, no con gritos ni con llanto, sino con la fuerza tranquila de la razón y la justicia. Sergio no sabe con quién se ha metido. Cree que ha humillado a una vieja, pero en realidad ha despertado a una leona. ¿Alguna vez te has sentido invisible para tus seres queridos? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría mucho leer tu historia. Mi familia es pequeña, un triángulo con vértices afilados y frágiles. Está mi hija, Adriana, mi único tesoro, la razón de mis mayores sacrificios y ahora de mis más profundas tristezas. Es una buena mujer, en el fondo, con un corazón que sé que es noble, pero que se ha ido cubriendo de una capa de miedo y complacencia. A sus 42 años, vive para mantener una ilusión de perfección. La esposa ideal, la madre perfecta, la anfitriona impecable. Ha adoptado las ambiciones de Sergio como si fueran suyas, persiguiendo un estatus que, en el fondo, creo que la hace sentir tan incómoda como a mí. A veces, en sus ojos, veo un destello de la niña que fue, la que se reía a carcajadas y no le importaba mancharse el vestido de barro. Pero ese destello se apaga rápidamente, sofocado por la presión de ser la señora Duarte, un papel que le exige renunciar a una parte de sí misma cada día. Y luego está Sergio, el eje sobre el que gira el mundo de Adriana. Es un hombre que se construyó a sí mismo, o eso le gusta decir. Viene de una familia con algo más de dinero que la nuestra, pero su verdadera obsesión es trepar, ser visto, ser admirado. Para él, la vida es una vitrina, y todo lo que hay en ella debe ser pulcro y brillante. Su trabajo como gerente en una empresa de importaciones le ha dado el dinero, pero no el linaje que tanto anhela. Por eso se esfuerza tanto en cultivar amistades influyentes, en organizar cenas carísimas, en tener el coche del año. Me ve a mí, y es como si viera una mancha en su currículum social. Soy el recordatorio viviente de que su esposa, su perfecta Adriana, viene de un origen humilde, de una casa de barrio obrero y de una madre costurera. Soy la prueba de que su castillo de apariencias tiene cimientos de barro. Nuestra relación nunca fue fácil, ni siquiera al principio. Cuando Adriana me lo presentó, hace ya casi 20 años, sentí un escalofrío. Había en su sonrisa algo forzado, en su apretón de manos una evaluación fría, como si estuviera tasando un objeto. Desde el principio sus comentarios eran pequeñas estocadas venenosas, disfrazadas de humor. «Qué curiosas esas cortinas que usted misma cosió, Teresa», dijo una vez, mirando con desdén las cortinas de mi sala. En casa, Adriana ya se acostumbró a las de diseñador.
O aquella Navidad en la que le regalé un álbum de fotos familiares hecho a mano, y él, tras echarle un vistazo rápido, lo dejó a un lado diciendo: «Un bonito gesto, muy rústico». Cada palabra era un recordatorio de la distancia que él quería imponer entre su mundo y el mío, una forma de dejar claro que yo no pertenecía. Su motivación principal es la vergüenza. Le avergüenza que yo exista. Le avergüenza mi ropa, sencilla, mi forma de hablar directa, mi falta de interés por sus temas de conversación sobre inversiones y viajes a lugares exóticos. Para Sergio, yo soy un anacronismo, una pieza de un pasado que preferiría borrar. Cree que mi presencia le resta prestigio. Lo veo en la forma en que evita presentarme a sus amigos importantes cuando coincidimos en algún evento. Simplemente me ignora. Me convierte en parte del mobiliario. Y Adriana, mi pobre Adriana, lo permite. Se queda a su lado, con una sonrisa tensa, sin atreverse a decir: «Sergio, ella es mi madre». Creo que en el fondo, él está convencido de que yo soy un obstáculo para su ascenso social, una carga que le impide ser plenamente aceptado en los círculos que tanto ansía. Con mi nieta Paula, la dinámica es diferente, pero igual de manipuladora. Sergio intenta moldearla a su imagen y semejanza, inscribiéndola en las clases más caras, comprándole la ropa más exclusiva, enseñándole a valorar las cosas por su precio y no por su significado. Cuando estoy con Paula, él siempre interrumpe, nos vigila. Si le estoy enseñando una canción de cuna de mi infancia, él aparece con una tablet para mostrarle un video educativo en inglés. Si le estoy contando una historia de cuando su madre era pequeña, él la llama para que practique piano. Es una campaña sutil pero constante para minimizar mi influencia sobre ella, para asegurarse de que la niña no se contamine con mi sencillez, con mis valores que él considera anticuados y pobres. Quiere que su hija admire el éxito material, no la riqueza del afecto y la memoria. Recuerdo una vez, hace un par de años, que organicé un pequeño almuerzo en mi casa por el cumpleaños de Adriana. Invité a mis hermanas y a un par de primas. Era algo sencillo, familiar. Sergio llegó tarde, con cara de pocos amigos, y se pasó toda la comida mirando el reloj. Cuando le ofrecí un trozo más de mi famoso estofado, respondió en voz alta, para que todos lo oyeran: «No, gracias, Teresa. Tengo el estómago delicado. No estoy acostumbrado a comidas tan pesadas». El silencio que se hizo en la mesa fue sepulcral. Mis hermanas bajaron la mirada, ofendidas por mí. Fue una humillación deliberada, una forma de menospreciar no solo mi comida, sino a toda mi familia, a todo lo que yo represento. Ese día entendí que su crueldad no tenía límites. Adriana vive en una jaula de oro. Tiene todo lo que el dinero puede comprar. Una casa espectacular, viajes, joyas, ropa cara. Pero ha pagado un precio muy alto por ello. Su propia voz. Se ha acostumbrado a estar de acuerdo con Sergio en todo, a reírse de sus chistes sin gracia, a disculpar sus groserías. He intentado hablar con ella varias veces, con mucho tacto. «Hija, no me gusta cómo te habla a veces», le dije una vez. Su respuesta fue inmediata y defensiva. «Ay, mamá, tú no lo entiendes. Él es así. Tiene mucha presión en el trabajo. En el fondo me quiere». Se ha convencido a sí misma de esa mentira porque la alternativa, que es admitir que se casó con un hombre cruel y controlador, es demasiado aterradora para ella. Su dependencia económica y emocional de él es total. La humillación en la fiesta de Paula no fue, por tanto, el principio de nada. Fue el final de mi paciencia, de mi silencio, de mi complicidad pasiva. Fue la gota que colmó un vaso que llevaba años llenándose de desprecio, de ofensas veladas, de faltas de respeto. Sergio se sintió lo suficientemente seguro en su posición, lo suficientemente convencido de mi insignificancia, como para atacarme de forma abierta y brutal, delante de todo su círculo social. Quería dejarme en ridículo, marcar su territorio, demostrarle a todos que él estaba en la cima y yo en el fondo. Pero lo que hizo fue darme la claridad que necesitaba. Me mostró, sin lugar a dudas, que no había nada que salvar en mi relación con él. No había malentendidos que aclarar, ni puentes que tender.
Solo había un abismo de desprecio que yo ya no estaba dispuesta a cruzar. Cuando Antonio murió, el mundo se me vino encima. No fue solo el dolor de perder al amor de mi vida, fue el pánico de quedarme sola con una hija de 12 años y una montaña de incertidumbre. De la noche a la mañana, tuve que convertirme en padre y madre, en proveedora y consoladora. Mi máquina de coser, que hasta entonces había sido un pasatiempo, se convirtió en mi ancla de salvación y mi condena. Pasaba noches enteras inclinada sobre ella, con la luz del flexo como única compañía, mientras el zumbido monótono del motor llenaba el silencio de la casa. Mis dedos se agrietaron y se llenaron de pinchazos, y mi vista comenzó a cansarse prematuramente. Cosía para las señoras del barrio, arreglos, vestidos para fiestas, uniformes escolares, cualquier cosa que pudiera traer un poco de dinero a casa. Cada peseta ganada era un pequeño milagro que se iba directamente a la comida o a los libros de Adriana. Recuerdo las mañanas de invierno, levantándome antes del alba para tener varias costuras adelantadas antes de que Adriana despertara para ir al colegio. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y mis manos estaban tan entumecidas que apenas podía enhebrar la aguja. Mientras mi hija dormía plácidamente en su cama, yo ya llevaba horas luchando mi batalla silenciosa. Le preparaba el desayuno, me aseguraba de que su ropa estuviera limpia y planchada, y la despedía en la puerta con una sonrisa que a menudo ocultaba un agotamiento extremo. Renuncié a todo lo que no fuera estrictamente necesario para su bienestar. No me compraba ropa nueva, no salía con mis amigas, no me permitía ni el más mínimo capricho. Mi único lujo era ver a Adriana crecer sana, feliz y con las oportunidades que yo nunca tuve. Mi vida entera se convirtió en un acto de servicio para ella. El mayor sacrificio, la decisión que marcó un antes y un después en nuestras vidas, llegó cuando Adriana terminó el bachillerato. Ella era una estudiante brillante, soñaba con ir a la universidad, con convertirse en arquitecta. Pero la matrícula era una fortuna, una cifra que estaba a años luz de mis posibilidades. Yo tenía un pequeño terreno en el pueblo de mis padres, una herencia que Antonio y yo habíamos guardado como un tesoro, soñando con construir allí una casita para nuestra vejez. Venderlo fue como arrancarme un pedazo del alma, como renunciar al último sueño que me conectaba con mi esposo. Pero no lo dudé ni un segundo. Ver el brillo en los ojos de Adriana cuando le dije que podría ir a la universidad fue la única recompensa que necesité. Ese terreno se convirtió en su futuro, en sus cimientos. Durante sus años universitarios, mi trabajo se intensificó. No solo tenía que cubrir sus gastos de matrícula, sino también los libros, el transporte y el material de dibujo, que era carísimo. Acepté trabajos de costura más complicados y peor pagados, trabajando hasta la madrugada para cumplir con los plazos. A veces me quedaba dormida sobre la máquina, despertando con el cuello rígido y la marca de la tela en la mejilla. Hubo meses en los que mi dieta consistía básicamente en café, pan y alguna sopa de sobre, para que a ella no le faltara de nada. Cuando venía a casa los fines de semana, yo llenaba la despensa con sus comidas favoritas. Me aseguraba de que su habitación estuviera impecable y lavaba su ropa para que pudiera volver a la ciudad con todo listo. Quería que su única preocupación fuera estudiar, que nada la distrajera de su meta. Fue en la universidad donde conoció a Sergio. Al principio, me alegré por ella. Parecía feliz, ilusionada. Él estudiaba empresariales y venía de una familia que, sin ser rica, tenía una posición cómoda. Pensé, en mi ingenuidad, que mi hija había encontrado a un buen hombre que la cuidaría y la valoraría. Nunca imaginé que el título universitario que yo le había pagado con la venta de mis sueños y con mis noches en vela se convertiría en su pasaporte a un mundo que me despreciaría. Fue gracias a esa formación que ella consiguió un buen puesto en un prestigioso estudio de arquitectura, donde pudo codearse con gente del círculo de Sergio. Irónicamente, mi sacrificio le abrió las puertas de un mundo donde yo no era bienvenida. El contraste entre lo que di y lo que recibo es un abismo que me quita el aliento. Yo le di a mi hija alas para volar, y ella voló tan alto que ahora parece avergonzarse de la humilde oruga que se quedó en tierra. Le entregué mi juventud, mi salud,
mis ahorros y mis sueños, cada puntada de mi máquina de coser, era un ladrillo en la construcción de su futuro. Y ahora vivo en un mundo donde el hijo de una costurera no es suficiente para la esposa de Sergio Duarte. La casa donde él me humilló, ese jardín lujoso, esa vida de apariencias, todo eso fue regado con mis lágrimas y mi sudor. Pero para él, yo no soy más que una nota a pie de página vergonzosa en la biografía de su esposa, una anécdota que preferiría omitir. A veces me pregunto si Adriana recuerda algo de aquello, si recuerda las noches que pasé en vela, a su lado cuando tenía fiebre, o el orgullo en mi rostro el día de su graduación. ¿O acaso los lujos y la comodidad que Sergio le ofrece han borrado todos esos recuerdos? Quizás es más fácil para ella no pensar en ello, porque reconocer mis sacrificios implicaría tener que enfrentarse a su marido, defender a su madre, y eso requiere una valentía que parece haber perdido. Es más sencillo mirar hacia otro lado, fingir que los comentarios de Sergio son inofensivos, aceptar la humillación hacia mí como un pequeño peaje a pagar por la vida que lleva. Pero el olvido o la negación no borra la verdad. Y la verdad es que ella no estaría donde está si no fuera por mí. Mis manos son el mapa de mi vida. Las venas hinchadas, la piel seca, las pequeñas cicatrices de los alfileres. Cada marca cuenta una historia de sacrificio. Son las manos que le confeccionaron su primer vestido de comunión, las que le prepararon miles de comidas, las que aplaudieron con más fuerza en cada uno de sus logros. Sergio mira estas manos con repugnancia. Las ve como las manos de una trabajadora, de alguien inferior. No entiende que estas manos construyeron el pedestal sobre el que él ahora se exhibe con tanta arrogancia. Él se pavonea en un edificio sin tener ni idea del esfuerzo que costó poner cada uno de los cimientos. Cree que su éxito se debe únicamente a su propio mérito, ignorando por completo que se casó con una mujer cuyo futuro fue comprado a un precio muy alto por su madre. Nunca le he echado en cara a Adriana nada de lo que hice por ella. El amor de una madre es incondicional, se da sin esperar nada a cambio, o eso es lo que siempre he creído. Pero ahora me doy cuenta de que hay algo que sí se debe esperar, algo que no es negociable: el respeto. No pido gratitud eterna, ni que me construyan un monumento. Solo pido la dignidad básica que cualquier ser humano merece. Y más aún, una madre. El problema no es que no me agradezcan los sacrificios. El problema es que los usan como arma para humillarme. Como si mi pasado humilde fuera una enfermedad contagiosa de la que necesitan protegerse. Creen que el dinero y el estatus los han elevado por encima de mí. Y es aquí donde se equivocan. Porque todo ese esfuerzo, todas esas noches de trabajo, no solo me enseñaron a coser, me enseñaron a ser resiliente, a tener paciencia, a planificar a largo plazo. Mientras yo cosía vestidos, también tejía dentro de mí una fortaleza que ni yo misma sabía que poseía. Él cree que me ha despojado de todo, pero no se da cuenta de que me ha devuelto lo más importante: la conciencia de mi propio valor. Mi sacrificio no fue en vano. Le dio a mi hija una vida mejor, y ahora, ese mismo espíritu de sacrificio me dará a mí la fuerza para reclamar mi lugar en el mundo. Un lugar donde nadie, nunca más, se atreverá a preguntarse quién me dejó entrar. Porque la próxima vez, la puerta que abriré será la mía. Sergio se pavonea por esa casa como si fuera el rey de un imperio que él mismo construyó. Habla de la hipoteca, de las renovaciones que ha supervisado, de cómo el valor del inmueble se ha disparado gracias a su visión. Escucho sus alardes durante las pocas reuniones familiares a las que asisto y me muerdo la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Dejo que se adorne con plumas ajenas, que crea su propia leyenda de hombre exitoso. Lo que él no sabe, lo que mi propia hija parece haber olvidado convenientemente, es que esa casa, su gran símbolo de estatus, no es suya. Ni siquiera una sola teja le pertenece. La casa es mía, mía y de Antonio, aunque su nombre ya solo figure en mi corazón y en los papeles que guardo con celo. Fue nuestro mayor logro, la inversión de toda una vida de ahorros y privaciones, mucho antes de que Sergio siquiera apareciera en nuestras vidas. Compramos esa propiedad hace más de 30 años.
Antonio y yo éramos jóvenes, pero teníamos una visión de futuro. Era un barrio nuevo, prometedor, y vimos una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Nos apretamos el cinturón hasta el extremo, trabajando horas extras, renunciando a vacaciones y a cualquier tipo de lujo. Cada ladrillo de esa casa está pagado con nuestro sudor, no con el dinero de Sergio ni con el de su familia. Era nuestro plan para la jubilación, nuestra seguridad. Cuando Adriana se casó, aún estábamos pagando los últimos plazos. Al verlos empezar, con un sueldo decente pero sin grandes ahorros, Antonio, con su corazón generoso, tomó la decisión. «Dejémosles vivir». «Ahí, Teresa», me dijo, «que empiecen sin la carga de un alquiler, que ahorren. Ya veremos qué hacemos en el futuro». Fue un acto de amor, un regalo para facilitarles el camino. Nunca formalizamos un contrato de alquiler, ni les pedimos un solo céntimo. Fue un acuerdo de palabra, basado en la confianza y el cariño familiar. Un concepto que, evidentemente, Sergio no comprende. Con el paso de los años, la cesión temporal se convirtió en una ocupación permanente. Ellos asumieron los gastos de mantenimiento y los impuestos, y con eso parecieron asumir también la propiedad en sus mentes. Comenzaron a hablar de nuestra casa, a hacer reformas sin consultarme, a redecorar borrando cada huella de la sencilla elegancia que Antonio y yo habíamos imaginado para ella. Lo permití, primero por amor a mi hija, después por evitar conflictos. Me convertí en una invitada en mi propia casa, una extraña a la que se le permitía entrar por cortesía, sin saber que era yo quien, en realidad, les estaba otorgando el permiso a ellos. La prueba de todo esto, la llave de mi poder silencioso, descansa en el fondo de mi armario, dentro de una vieja caja de hojalata que perteneció a mi madre. Allí, junto a mi certificado de matrimonio, las primeras fotos de Adriana y algunas cartas de Antonio, está la escritura de la propiedad. El papel está un poco amarillento por el tiempo, pero los sellos son claros y la firma del notario es impecable. Mi nombre, Teresa Lozano, viuda de Antonio Pérez, figura como única propietaria. He sacado ese documento varias veces en las últimas noches, desde la humillación de la fiesta. Lo extiendo sobre la mesa de la cocina y paso los dedos por mi nombre, sintiendo un poder que había olvidado que poseía. No es el poder del dinero, es el poder de la verdad, una verdad que ha estado guardada en la oscuridad durante demasiado tiempo. Sergio desprecia mis orígenes humildes, se burla de mi vida modesta, me considera un cero a la izquierda. Qué irónico es que todo su mundo, toda su fachada de éxito y superioridad, se sostenga sobre un pilar que yo misma coloqué. Él duerme cada noche bajo un techo que es mío, celebra sus fiestas en un jardín que es mío, exhibe a sus amigos una riqueza que, en su raíz más profunda, depende de un acto de generosidad de la vieja a la que no quiere dejar entrar. Esta verdad es mi as en la manga, mi recurso oculto. No lo he usado hasta ahora por un amor malentendido, por un deseo de paz que ha resultado ser una lenta rendición. Pero las cosas han cambiado. Ya no se trata de paz, se trata de justicia. Y la justicia, a veces, necesita de un documento notariado para abrirse paso. Aún no sé exactamente cómo ni cuándo usaré esta información. Mi mente todavía está procesando la profundidad de la traición y el dolor. Pero saber que tengo esta herramienta me da una calma que no sentía en años. Ya no soy la víctima indefensa que ellos creen que soy. No dependo de su caridad ni de su aprobación. La balanza del poder no está tan desequilibrada como Sergio piensa. Él tiene el dinero y la arrogancia. Yo tengo la escritura. Y en el mundo real, en el mundo de las leyes y los contratos, un papel firmado puede ser más fuerte que cualquier insulto, más sólido que cualquier cuenta bancaria. Él ha sembrado vientos de desprecio, y lo que no sabe es que está a punto de cosechar un torbellino de consecuencias legales y morales. La vieja, la costurera, la que sobra, tiene la última palabra, y esa palabra está escrita, sellada y guardada a buen recaudo. Después de la infame fiesta de cumpleaños, se instaló un silencio gélido entre nosotros, una tregua no declarada que era más pesada que cualquier discusión. Adriana me llamaba por teléfono, con una voz falsamente alegre,
preguntándome por mis plantas y mi salud, pero evitando a toda costa mencionar el incidente. Era como si todos hubiéramos acordado tácitamente barrer la humillación debajo de la alfombra. Una alfombra que, en mi opinión, ya estaba demasiado abultada de secretos y resentimientos. Yo seguía su juego, respondiendo con monosílabos, porque sabía que cualquier intento de hablar del tema terminaría con ella llorando y defendiendo a su marido. Pero esta paz ficticia no duró mucho. Sergio no es un hombre que pueda soportar la tensión sin provocar una nueva herida. Necesita reafirmar su poder constantemente, y yo seguía siendo su blanco predilecto, su recordatorio andante de todo lo que él detestaba. El primer golpe post-fiesta llegó una tarde de Mosteacienziotsia, domingo. Había preparado una tarta de manzana, la favorita de Paula, y decidí llevársela sin avisar, en un acto de abuela que desafiaba las órdenes implícitas de mi yerno. Cuando llegué, estaban en el jardín con unos vecinos. Sergio me abrió la puerta, y su sonrisa se desvaneció al verme. «Vaya, una visita inesperada», dijo en un tono que dejaba claro que era inoportuna. Tomó la tarta de mis manos, y al entrar en la cocina, lo escuché decirle a Adriana en un susurro que él creía discreto. «Tu madre y su manía de aparecerse con sus postres de pobre. ¿No entiende que tenemos invitados?» Sentí que la sangre se me helaba. Me quedé en el umbral, incapaz de entrar o de irme, mientras él salía de nuevo al jardín con las manos vacías, dejando mi tarta olvidada en la encimera, como una ofrenda rechazada. Unas semanas más tarde, la humillación se vistió de un falso acto de generosidad. Sergio y Adriana me invitaron a cenar a un restaurante italiano muy elegante. Uno de esos sitios donde la carta no tiene precios y los camareros te miran por encima del hombro. Fue idea de Adriana, un intento torpe de enmendar las cosas. Durante toda la cena, Sergio se dedicó a darme lecciones sobre vinos, maridajes y costumbres de la alta sociedad. Me sentí como una niña a la que le están enseñando a usar los cubiertos. El momento cumbre llegó con el postre. Yo pedí un simple helado de vainilla y él soltó una carcajada. «Teresa, siempre tan predecible y sencilla. Tienes que expandir tus horizontes», dijo, y pidió para mí un postre complicadísimo con un nombre en francés que ni él supo pronunciar bien. Lo hizo delante de un camarero que sonrió con complicidad. Comí aquel postre sin saborearlo. Cada cucharada era una dosis de condescendencia. La manipulación se volvió más directa y cruel. Se acercaba el aniversario de la muerte de Antonio, una fecha para mí sagrada. Cada año voy al cementerio a llevarle flores frescas y luego paso el día en silencio, en mi casa, con mis recuerdos. Adriana siempre solía pasar a verme por la tarde, a tomar un café conmigo. Pero ese año fue diferente. 2 días antes, Sergio me llamó por teléfono, algo que no hacía nunca. «Teresa, te llamo para pedirte un favor», comenzó con una voz untuosa que me puso en alerta. «Este fin de semana tenemos un compromiso social muy importante. Me gustaría que Adriana estuviera relajada y de buen humor, no deprimida por... Ya sabes, sería mejor que este año no la involucraras en tus tristezas. Es por su bien». Me quedé sin palabras. Estaba usando la memoria de mi marido para aislarme, convirtiendo mi duelo en una molestia. El día del aniversario fue uno de los más solitarios de mi vida. Fui al cementerio sola, hablé con la lápida de Antonio y lloré sin consuelo. Adriana no llamó. Me envió un breve mensaje de texto por la noche. «Pensando en ti, mamá. Te quiero». Supe que Sergio le había quitado el teléfono, o estaba a su lado mientras lo escribía. Esa noche entendí la profundidad de su control sobre ella. No se trataba solo de faltarme el respeto a mí. Se trataba de borrar activamente mi pasado, mi historia, y por extensión, la de su propia esposa. Quería que Adriana fuera una mujer sin raíces, un producto moldeado por él, y yo era la raíz principal que necesitaba cortar. El dolor de la soledad en ese día tan señalado fue agudo, una puñalada directa al corazón. Ya no se trataba de simples insultos, era un ataque a mi identidad y a mis afectos más sagrados. El conflicto también se manifestó a través de mi nieta. Para el festival de fin de curso del colegio de Paula, me pasé 2 semanas cosiéndole un disfraz de princesa espectacular, con tules, sedas
y pequeños cristales bordados a mano. Era una obra de arte, hecha con todo el amor del mundo. Paula estaba emocionada. No se lo quería quitar. El día de la función, llegué al colegio y la busqué entre los niños. No la encontraba. Finalmente, la vi, pero no llevaba mi disfraz. Llevaba uno comprado, de plástico, y claramente, de una calidad muy inferior. Cuando le pregunté a Adriana, bajó la mirada y balbuceó una excusa. «Mamá, es que a último momento Sergio dijo que el tuyo parecía casero y que no era apropiado. Compró este por el camino». Vi a mi nieta triste, incómoda con su disfraz de tienda, y sentí una rabia impotente. Había despreciado mi trabajo, mi tiempo, y, lo peor de todo, había arruinado la ilusión de la niña. La tensión llegó a un punto insostenible durante una discusión telefónica. Habían planeado un viaje de fin de semana y yo me había ofrecido a cuidar de la casa y regar las plantas. El día antes de su partida, Sergio me llamó. «Escucha, Teresa, hemos decidido contratar a una empresa de seguridad para que vigile la casa, y el jardinero se encargará de las plantas», dijo, sin rodeos. «¿Por qué? Siempre lo he hecho yo», respondí confundida. Su voz se endureció. «Porque las cosas han cambiado. No me siento cómodo dejando las llaves de mi casa a cualquiera. Uno nunca sabe». La insinuación era clara y monstruosa. Me estaba llamando ladrona, o, como mínimo, incompetente. «Es tu casa, Sergio», le dije conteniendo las ganas de gritarle la verdad. «No, no lo es», respondió él cortante. «Es mi casa, y en mi casa yo pongo las reglas. ¿Entendido?» Y colgó. Esa conversación fue una declaración de guerra sin tapujos. Ya no había sutilezas ni comentarios pasivo-agresivos. Era un desprecio abierto, una demostración de fuerza bruta. Me senté en mi cocina con el teléfono aún en la mano y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era el corazón, era la venda que tenía sobre los ojos, la venda de la esperanza, la que me hacía creer que si era buena, paciente y sumisa, las cosas mejorarían. Me di cuenta de que para él yo no era una persona, era un objeto molesto que deseaba eliminar de su vista. Y mientras yo no tuviera poder, mientras dependiera de su buena voluntad para ver a mi hija y a mi nieta, él seguiría apretando la soga. Esa llamada me hizo comprender que tenía que actuar, y rápido. Otro episodio ocurrió en la propia puerta de su casa. Fui a dejarle a Paula un libro que me había pedido. Toqué el timbre, y para mi sorpresa, me abrió Sergio. Estaba hablando por el móvil, con el manos libres. «Sí, claro, la cena el sábado». «Perfecto», decía alguien importante, a juzgar por su tono servil. Me vio y simplemente me hizo un gesto con la mano para que esperara, dejándome en el porche como una repartidora. Estuve allí de pie casi 5 minutos, sintiéndome humillada, escuchando su conversación. Cuando finalmente colgó, me miró con fastidio. «¿Qué quieres?», preguntó. Le extendí el libro. Él lo tomó sin mirarlo, y sin decir gracias ni adiós, me cerró la puerta en las narices. El sonido seco de la cerradura fue como un portazo a mi dignidad. La manipulación económica también se hizo presente. Sabiendo de mis dificultades, Adriana solía ayudarme discretamente. A veces me dejaba algo de dinero en un sobre, o me hacía una compra grande en el supermercado. Pero eso se acabó. Un día fui a pagar en la tienda y mi tarjeta fue rechazada. Avergonzando, dejé la compra y llamé al banco. Me dijeron que no había fondos. Más tarde, hablando con Adriana, me confesó entre lágrimas que Sergio había revisado sus cuentas y le había prohibido tajantemente darme dinero. «Dice que tienes que aprender a administrarte, mamá, que darte dinero es fomentar tu dependencia», me explicó, repitiendo las crueles palabras de su marido como un loro. Me estaban ahogando económicamente, cortando mi última pequeña ayuda para hacerme aún más vulnerable. El desprecio se extendió a mi círculo más íntimo. Invité a mis 2 hermanas a tomar un café en una pequeña terraza del centro. Mientras charlábamos, aparecieron Sergio y Adriana, que casualmente pasaban por allí. Mis hermanas, que conocen bien la situación, se tensaron. Los saludamos y, en lugar de seguir su camino, Sergio se detuvo. «Vaya, la reunión del sindicato de costureras», dijo con una sonrisa burlona, mirando a mis hermanas de arriba abajo.
Espero que no estén conspirando mucho. Mis hermanas se quedaron lívidas, ofendidas. Adriana tiró de él para que se fueran, pero el daño ya estaba hecho. No solo me humillaba a mí, sino que ahora también se sentía con el derecho de insultar a mi familia, a las únicas personas que me apoyaban incondicionalmente. Hubo un momento especialmente doloroso que involucró una fotografía. En el salón de su casa, sobre la chimenea, tenían una gran foto familiar. Sergio, Adriana y Paula, los tres sonriendo a la cámara. Junto a ella, solía haber una foto más pequeña, de mi boda con Antonio. Era un pequeño rincón para el recuerdo que yo apreciaba mucho. Un día, al visitarlos, noté que la foto de mi boda ya no estaba. Busqué por la estantería pensando que la habrían movido. No estaba. Le pregunté a Adriana. Se puso increíblemente nerviosa. Ah, sí, es que a Sergio le pareció que no combinaba con la nueva decoración, que daba un aire un poco triste. La guardé en un cajón. Borrar la imagen de mi matrimonio, la imagen de Antonio, de su propio padre. Fue un acto de una crueldad simbólica inmensa. Estaba eliminando mi historia, mi amor, mi pasado. La situación se volvió tan tóxica que empecé a sentirme físicamente enferma antes de cada posible encuentro con ellos. Me dolía el estómago. Me daban jaquecas. La ansiedad era una compañera constante. Incluso las llamadas de mi propia hija se convirtieron en una fuente de estrés. ¿Qué nueva norma me impondría? ¿Qué comentario hiriente de Sergio me transmitiría con su voz apesadumbrada? Estaba viviendo en un estado de alerta permanente, caminando sobre un campo de minas emocional. Mi pequeña y sencilla casa, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una trinchera donde me lamía las heridas y esperaba el siguiente ataque. Estaba perdiendo la alegría de vivir. El color se estaba yendo de mis días. El último episodio, el que precedió a mi decisión final, fue casi banal en su crueldad. Era el cumpleaños de Sergio. A pesar de todo, sentí la obligación de hacerle un regalo. Le compré una pluma estilográfica de buena calidad. Un regalo clásico, impersonal pero elegante. Fui a su casa a entregársela. Adriana me abrió y me hizo pasar. Sergio estaba en su despacho. Entré y le di el regalo. Lo abrió, miró la pluma y, sin levantar la vista de sus papeles, dijo: «Gracias, déjala ahí encima». Ni una sonrisa, ni un gesto de aprecio. Trató mi regalo y a mí como una interrupción, molesta en su importante jornada de trabajo. Salí de su despacho y lo escuché decirle a Adriana: «Otra baratija para guardar en un cajón. ¿Cuándo aprenderá tu madre a tener buen gusto?». Fue la última ofensa que estaba dispuesta a soportar. El camino de vuelta a mi casa después de entregarle el regalo a Sergio fue diferente a todos los anteriores. Normalmente, después de una de sus humillaciones, volvía con un nudo en el estómago y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Repasaba la escena en mi mente una y otra vez, preguntándome qué había hecho mal, cómo podría haber evitado el conflicto, qué palabras podría haber usado para apaciguar su desprecio. Pero esa tarde, algo había cambiado. El dolor seguía ahí, sordo y profundo, pero estaba siendo sepultado por una capa de hielo. Ya no sentía la necesidad de llorar. No había rabia caliente, sino una frialdad lúcida, una claridad casi aterradora. La pluma estilográfica, esa baratija, no fue el peor de sus insultos, pero fue el último. Fue la gota minúscula que finalmente hizo que el vaso, lleno hasta el borde de años de ofensas, se derramara en un silencio absoluto. Al entrar en mi casa, el silencio no me pareció opresivo como otras veces, sino sereno. Era el silencio de un campo de batalla después de que el último soldado ha caído. La guerra por el afecto de mi hija y el respeto de mi yerno había terminado y yo la había perdido. Pero en esa derrota encontré una extraña liberación. Ya no tenía que luchar, ya no tenía que intentar ser la madre perfecta, la abuela abnegada. Ya no tenía que mendigar un lugar en su mesa. El momento exacto de la ruptura ocurrió mientras me quitaba los zapatos en la entrada. Me vi reflejada en el espejo del pasillo y no vi a una víctima. Vi a una mujer cansada, sí, pero con una determinación en la mirada que no reconocía. En ese instante dejé de implorar. Dejé de esperar un milagro, una disculpa, un cambio de corazón.
Acepté la realidad tal y como era. Yo era un estorbo para ellos. Y decidí que a partir de ese momento iba a ser el estorbo más digno y estratégico que hubieran conocido. Ya no se trataba de ellos, se trataba de mí, de mi dignidad, de mi futuro, de mi paz. Fui a la cocina y me preparé una taza de tila, no porque estuviera nerviosa, sino como un pequeño ritual, el primer acto de cuidado personal después de años de abandono. Mientras el agua hervía, mi mente trabajaba con una precisión que me sorprendió. El plan no apareció de golpe, sino que fue como si piezas de un rompecabezas que llevaban años dispersas en mi cabeza comenzaran a encajar por sí solas. La casa, la escritura, la ley, las palabras de Antonio resonaron en mi cabeza. Este es nuestro seguro de vida, Teresa, para que nunca dependas de nadie. Qué sabio era mi Antonio. Había previsto una tormenta, aunque nunca imaginó que vendría desde dentro de nuestra propia familia. Con la taza caliente entre las manos, me senté en mi vieja butaca y contemplé el jardín. La decisión estaba tomada, firme e inamovible. Ya no había vuelta atrás. No iba a enfrentarme a Sergio a gritos. No iba a montar una escena dramática, ni a exigirle a Adriana que eligiera un bando. Eso sería jugar en su terreno, con sus reglas. Mi respuesta sería silenciosa, legal e impecable. Sería un movimiento de ajedrez ejecutado con la paciencia de quien ha estudiado el tablero durante mucho tiempo. Él me había cerrado la puerta de su casa en las narices. Me había llamado ladrona. Había borrado mi historia. Ahora, yo le iba a quitar, de la forma más elegante y civilizada posible, el propio suelo que pisaba. La justicia no siempre grita. A veces susurra en el lenguaje de los documentos oficiales y las notificaciones certificadas. Mi primer paso requería ayuda profesional. No podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que entendiera no solo las leyes, sino también mi historia. Y entonces, como una luz en la niebla, recordé a Mateo. Mateo Vargas, un viejo amigo de Antonio, casi un hermano para él. Era abogado, un hombre recto y de principios, de la vieja escuela. Hacía años que no lo veía, desde el funeral de mi esposo, pero sabía que seguía ejerciendo. Si había alguien en el mundo que podía guiarme, era él. Sentí una oleada de esperanza, la primera en mucho tiempo. No era la esperanza ilusa de una reconciliación, sino la esperanza práctica y sólida de que existía un camino para hacer lo correcto. Dejé la taza en la mesita y fui directa al pequeño escritorio donde guardo mis cosas importantes. En un cajón, debajo de un montón de facturas antiguas y tarjetas de felicitación, estaba mi vieja agenda de teléfonos, la de tapas de cuero gastado que usábamos Antonio y yo. El corazón me latía un poco más rápido mientras pasaba las páginas amarillentas, buscando la letra B. Y allí estaba, Mateo Vargas, abogado, su número de la oficina y el de su casa. Miré el teléfono fijo que descansa sobre el escritorio, ese aparato que tantas veces había usado para llamar a mi hija, para recibir malas noticias o silencios incómodos. Ahora, ese mismo teléfono se convertiría en mi primera arma. No llamé en ese momento. Era tarde y mi plan requería discreción y una mente despejada. Pero saber que tenía el número, que el primer paso estaba a mi alcance, me dio una sensación de control que creía perdida para siempre. Guardé la agenda y me acerqué a la ventana. La noche estaba cayendo, tiñendo el cielo de tonos violetas y anaranjados. Por primera vez en meses, no sentí la angustia que solía acompañar al anochecer. En su lugar, sentí una calma profunda, la calma de quien ha encontrado su propósito. Sergio creía que me había acorralado, que me había reducido a la nada, pero lo que había hecho era empujarme hasta el único lugar donde me quedaba algo de poder, la verdad. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. Fue un sueño reparador, el sueño de una guerrera que descansa antes de la batalla decisiva. Al día siguiente me levantaría, prepararía mi café como siempre, pero algo sería fundamentalmente distinto. Ya no sería Teresa la víctima, la madre sufrida, la abuela tolerante. Sería Teresa Lozano, la propietaria, la clienta de un buen abogado, la mujer que iba a recuperar su vida. El plan había comenzado, y aunque nadie más en el mundo lo supiera,
El tablero de juego había girado 180 grados. La partida de ajedrez, mi partida, acababa de empezar. Y yo, la vieja a la que no dejaban entrar, estaba a punto de hacer jaque mate. A la mañana siguiente, con la agenda de Antonio en la mano, marqué el número de Mateo Vargas. La voz que me respondió era más grave que la que recordaba, marcada por el paso de los años, pero la calidez era la misma. Cuando le dije mi nombre, hubo un segundo de silencio, y luego un torrente de afecto. «Teresa, qué alegría escuchar tu voz después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?» Le conté que necesitaba su consejo legal en un asunto delicado y personal. No me pidió detalles. Por teléfono simplemente me dijo: «Para ti, lo que necesites. Ven a mi despacho esta misma tarde. Abriremos un hueco». Colgué el teléfono con una sensación de alivio tan inmensa que tuve que sentarme. Saber que no estaba sola, que un viejo y leal amigo de mi esposo estaba a mi lado, fue el primer rayo de sol después de una larga tormenta. Por primera vez, mi plan dejaba de ser una idea abstracta para convertirse en una posibilidad real y tangible. Esa tarde, en el despacho de Mateo, rodeada de libros de leyes y el olor a madera y papel viejo, abrí mi corazón y mi caja de hojalata. Le conté todo, desde el primer comentario despectivo de Sergio hasta la humillación final con el regalo. No omití mi propia pasividad, mi miedo, mi silencio cómplice. Luego, con manos temblorosas, desdoblé la escritura de la casa y la puse sobre su escritorio. Mateo la leyó en silencio, con una concentración absoluta. Se ajustó las gafas, releyó un par de cláusulas y luego levantó la vista. Sus ojos, detrás de los cristales, no mostraban lástima, sino una indignación contenida y un profundo respeto. «Teresa», dijo con una voz firme y clara, «esta casa es tuya, legalmente, moralmente y en todos los sentidos imaginables. Tienes todo el derecho del mundo a hacer con ella lo que consideres oportuno, y yo me voy a encargar de que nadie te lo impida». Aquellas palabras fueron música para mis oídos, la validación que necesitaba desesperadamente. No era una anciana senil y vengativa, era una mujer con derechos que habían sido pisoteados. Mateo me explicó los pasos a seguir con una claridad meridiana. Me habló de la opción de vender, de mis obligaciones fiscales, de cómo proceder para que todo fuera inexpugnable. Lo haremos todo de forma discreta hasta el último momento. No tienen por qué saberlo hasta que sea inevitable, me aconsejó. Salí de su despacho sintiéndome 2 metros más alta. La reunión con Mateo no fue solo una consulta legal, fue una transfusión de fuerza. Él no solo me ofreció sus servicios, me devolvió la confianza en mi propio juicio. Mi primera pequeña victoria no fue contra Sergio, fue contra mis propios miedos. El plan estaba en marcha y tenía al mejor aliado posible. El siguiente paso era el más visible, el que haría que todo se volviera irreversible. Siguiendo el consejo de Mateo, busqué una agencia inmobiliaria de prestigio, una de esas que Sergio sin duda respetaría. Elegí una con una oficina impecable en el centro de la ciudad. Entré con el corazón en un puño, temiendo que no me tomaran en serio, que vieran en mí solo a una anciana con ideas confusas. Pero me recibió una mujer joven y profesional, llamada Laura, que me escuchó con una atención y un respeto que me conmovieron. Le expliqué la situación de forma sucinta, sin entrar en detalles familiares escabrosos, simplemente diciendo que era la propietaria de una casa en un buen barrio y que había decidido venderla. Le mostré una copia de la escritura que Mateo me había preparado. Laura no parpadeó. Miró la dirección y sus ojos se abrieron con interés profesional. «Señora Lozano, esta es una propiedad excelente. Está en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Se venderá rápido y a muy buen precio», me aseguró. Su profesionalidad fue un bálsamo para mis nervios. Me trató como a cualquier otra clienta, como a la dueña de una valiosa propiedad, que era exactamente lo que yo era. Repasamos el contrato de exclusividad, las comisiones, y acordamos el precio de venta, basándonos en una tasación que ella se comprometió a realizar discretamente desde el exterior. No hizo preguntas incómodas, no me juzgó, simplemente hizo su trabajo con una eficacia admirable. Sentí una oleada de poder. Yo era una mujer de negocios, tomando una decisión financiera importante sobre mi patrimonio.
Mi segunda mini revelación, mi segunda victoria silenciosa, llegó al final de nuestra reunión. Perfecto, señora Lozano. Entonces, si está de acuerdo, mañana por la mañana, a primera hora, nuestro equipo colocará el cartel de Se vende en el jardín delantero. ¿Le parece bien? Asentí con la cabeza, intentando mantener la compostura, aunque por dentro sentía un vértigo de emoción y pánico. El cartel, el símbolo visible e innegable de que la era de Sergio Duarte como rey de esa casa estaba a punto de terminar. Sería el primer disparo en la batalla final, una declaración pública de intenciones. Me imaginé la escena, ellos llegando a casa, viendo ese cartel clavado en su césped, perfectamente cuidado. La idea me produjo un escalofrío que no era de miedo, sino de una justicia poética casi dulce. Mientras todo esto sucedía en secreto, mantenía una fachada de normalidad con mi familia. Adriana me llamó un par de veces esa semana. Su voz seguía cargada de esa tensión culpable. «Mamá, ¿estás bien? Te noto distante». Yo le respondía con evasivas calculadas. «Estoy bien, hija, solo un poco cansada, cuidando de mis cosas». Y era verdad. Estaba cuidando de mis cosas como nunca antes lo había hecho. Cada llamada era una prueba de mi autocontrol. Tenía que sonar como la de siempre, la madre pasiva y resignada, para que no sospecharan nada. Era un juego agotador, pero necesario. El éxito de mi plan dependía del factor sorpresa. Sergio era arrogante, y su arrogancia era su mayor debilidad. Estaba tan seguro de su control sobre mí, que nunca se imaginaría que yo fuera capaz de una maniobra tan audaz. Una tarde, Adriana me llamó para decirme que Paula me echaba de menos y que si quería ir el domingo a almorzar. El pánico me atenazó por un segundo. El cartel ya estaría puesto para entonces. Rechacé la invitación con la primera excusa que se me ocurrió. «No puedo, hija». Le prometí a mis hermanas que iría a verlas. La decepción en su voz me dolió, pero me mantuve firme. Era un pequeño sacrificio necesario para un bien mayor. No podía arriesgarme a estar presente cuando la bomba explotara. Quería que el descubrimiento fuera de ellos, solos, para que se enfrentaran a la realidad sin mi presencia como distracción o como objetivo inmediato de su ira. Mi abogado me había aconsejado mantenerme a distancia, dejar que el cartel y la agencia inmobiliaria hablaran por mí al principio. La noche antes de que colocaran el cartel, apenas dormí. No era por ansiedad, sino por anticipación. Me sentía como una niña en la víspera de Reyes. Me levantaba de la cama y miraba por la ventana, imaginando la cara de Sergio cuando viera ese rectángulo rojo y blanco plantado en su pequeño reino. ¿Gritaría? ¿Llamaría a Adriana desesperado? ¿Intentaría arrancarlo con sus propias manos? Cada escenario me provocaba una sonrisa sombría. No era alegría por su desgracia, sino la satisfacción de saber que, por primera vez, él iba a perder el control. Él, que tanto se enorgullecía de tenerlo todo planeado y dominado, iba a enfrentarse a algo que escapaba por completo a su entendimiento. Estos pequeños avances, la reunión con Mateo y la firma con la inmobiliaria, me devolvieron la vida. Me sentía más enérgica, más lúcida. Empecé a cuidar de mí misma con más esmero. Me compré un vestido nuevo. Empecé a dar largos paseos por las mañanas. Mis vecinas me decían que me veían más joven, que tenía un brillo especial en los ojos. Era el brillo de la dignidad recuperada, la luz de una mujer que ha decidido dejar de ser la sombra de los demás para convertirse en la protagonista de su propia historia. Cada paso de mi plan era una afirmación de mi existencia, un grito silencioso que decía: «Todavía estoy aquí, y esta es mi vida». El plan estaba en marcha. Las piezas se movían silenciosamente por el tablero. Yo había hecho mi movimiento, y ahora solo quedaba esperar la inevitable y furiosa reacción de mi oponente. La calma que sentía era la del estratega que confía en su plan. Sergio había construido su vida sobre una mentira, sobre la falsa premisa de que él era el dueño y señor. Y yo estaba a punto de demostrarle que cuando construyes tu casa sobre los cimientos de otra persona, nunca debes dar por sentado que el suelo bajo tus pies te pertenece para siempre. La lección estaba a punto de ser impartida y sería inolvidable. Si esta historia te está gustando y quieres saber cómo termina, suscríbete
y acompáñame hasta el final. ¿Crees que hice bien en tomar este camino sin decirles nada? El domingo llegó con un sol radiante y un cielo despejado. Una ironía del destino considerando la tormenta que estaba a punto de desatarse. Yo no estaba allí para verlo, pero mi imaginación pintaba la escena con una claridad cinematográfica. Los imaginé llegando en su coche de lujo después de su almuerzo familiar de los domingos, riendo, probablemente comentando alguna banalidad. Me imaginé a Paula saltando del coche, corriendo hacia el jardín y deteniéndose en seco. La vi señalando con su dedito, con la inocencia de una niña que no comprende lo que ve. Un objeto extraño y rojo, plantado en medio de su mundo perfecto. Vi la sonrisa de Adriana congelándose en su rostro y, finalmente, vi la expresión de Sergio, una mezcla de incredulidad y furia pura, al leer las palabras que decretaban el fin de su reinado. Se vende. El silencio que debió seguir, roto solo por el trino de algún pájaro ajeno al drama, debió ser ensordecedor. El primer acto de Sergio, lo sé con certeza, fue la negación. Probablemente pensó que era un error, una broma de mal gusto, una equivocación de la inmobiliaria. Su ego es tan grande que no le permitiría concebir otra posibilidad. Lo imagino sacando su móvil con dedos temblorosos de rabia, marcando el número de la agencia que figuraba en el cartel. Laura, la agente, me había prometido que estaría preparada para su llamada, y me contó después que cumplió su palabra. Con una voz profesional y calmada, le informó que no había ningún error, que la propietaria, la señora Teresa Lozano, había firmado un contrato de exclusividad con ellos y que la propiedad estaba oficialmente en el mercado. Imagino el rostro de Sergio, descomponiéndose al escuchar mi nombre, la conexión imposible formándose en su cerebro. La vieja y la casa de sus sueños estaban de alguna manera vinculadas por algo más que el parentesco. Su furia debió ser volcánica. Me lo imagino gritándole a Adriana en el coche, acusándola, preguntándole qué sabía ella, cómo era posible. Y a mi pobre hija, pálida y confundida, negando con la cabeza, tan ignorante como él. No tardaron ni 15 minutos en llegar a mi casa. El sonido de su coche frenando bruscamente frente a mi puerta fue la señal de que el clímax había comenzado. Ni siquiera se molestó en tocar el timbre. Empezó a golpear la puerta con el puño cerrado, con una violencia que hizo vibrar los cristales de mis ventanas. «¡Teresa! ¡Abre esta puerta ahora mismo! Sé que estás ahí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Sus gritos resonaban en toda la calle, atrayendo las miradas curiosas de mis vecinos, que se asomaban discretamente por las cortinas. El escenario público que él había elegido para mi humillación se estaba replicando ahora, pero con los papeles invertidos. Abrí la puerta. Lo hice con una calma que no sabía que poseía. Me había preparado para este momento. Había ensayado mi serenidad frente al espejo. Me planté en el umbral, erguida, mirándolo directamente a los ojos. Detrás de él, Adriana me miraba con una expresión de súplica y terror, con Paula escondida tras sus piernas. Sergio estaba rojo de ira, con una vena hinchada en la frente. ¿Se puede saber qué significa esto? ¿Estás senil? ¿Te has vuelto loca?, gritó, agitando un manojo de llaves en mi cara, las llaves de la casa que él creía suya. No respondí a sus gritos. Simplemente le dije, con una voz tan baja que tuvo que hacer un esfuerzo por escucharla: «Pasa, Sergio, y baja la voz. Estás montando un espectáculo». Mi tranquilidad lo descolocó por completo. Esperaba lágrimas, miedo, sumisión. No estaba preparado para el silencio y la firmeza. Entraron en mi pequeña sala de estar. Él caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Adriana se quedó junto a la puerta, incapaz de moverse. «Voy a llamar a mi abogado. Esto es ilegal. No puedes vender mi casa. Hemos vivido ahí por años. Hemos invertido dinero en ella». Seguía gritando, construyendo su propia narrativa de víctima. Dejé que se desahogara, que vaciara sus pulmones de toda su rabia impotente. Cada acusación, cada insulto, era una confirmación de que había hecho lo correcto. Él nunca había visto la casa como un regalo, sino como un derecho adquirido. Mi generosidad se había vuelto invisible para él, hasta el punto de que la consideraba un acto de agresión. Yo permanecía en silencio, esperando el momento preciso,
el instante en que su furia diera paso a la más mínima fisura de duda. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, supe que era el momento. Me dirigí a la pequeña cómoda donde guardaba mis documentos importantes. Saqué un sobre de Meatrans, papel manila. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Cada segundo de silencio aumentaba la tensión en la habitación. Adriana me miraba con los ojos llenos de lágrimas, sin entender nada. Sergio me observaba con desconfianza, como si esperara que sacara un arma. Y en cierto modo, lo que saqué era mucho más poderoso que cualquier arma. Era la verdad, destilada en un documento oficial. Desdoblé la escritura con cuidado, alisando las arrugas sobre la mesita de centro. El papel amarillento, con sus sellos y firmas, parecía absorber toda la luz y el sonido de la habitación. «Tú hablas de tu casa, Sergio», comencé, y mi voz sonó extrañamente clara y fuerte en el silencio que se había creado. «Hablas de tus inversiones y de tus derechos, pero te olvidas de un pequeño detalle». Deslicé el documento sobre la mesa, girándolo para que él pudiera leerlo. «Esta casa, la casa en la que vives, en la que has criado a tu hija, en la que te has sentido tan poderoso como para humillar a mi persona, nunca fue tuya. Esta casa es mía». Sus ojos se clavaron en el documento. Vi cómo leía mi nombre, el de Antonio, la dirección de la propiedad. Vi el reconocimiento, la incredulidad y, finalmente, el pánico puro reflejándose en su rostro. Su arrogancia se desmoronó en un instante, como un castillo de naipes golpeado por una ráfaga de viento. Adriana se acercó lentamente, como si no se atreviera a creer lo que estaba escuchando. Miró el papel y luego me miró a mí. «Mamá, ¿qué es esto? No lo entiendo», susurró. Su confusión era genuina. Había sido tan joven cuando se mudaron. Había dado por sentadas tantas cosas que la verdad era una revelación tan impactante para ella como para su marido. «Es la escritura de la casa, hija. Tu padre y yo la compramos con nuestros ahorros. Se la cedimos para que empezaran su vida. Nunca les pedimos nada, solo un poco de respeto. Un respeto que tu marido me ha negado sistemáticamente, culminando en el espectáculo que montó en la fiesta de tu hija». Cada palabra era un martillazo sobre el yunque de su conciencia. Sergio intentó articular una respuesta, pero solo logró balbucear. Eso no puede ser. Es un error. Nosotros hemos pagado. Habéis pagado los impuestos y los gastos. Sí, lo interrumpí, con una calma gélida. Lo que pagaríais en un alquiler. Un alquiler muy barato, por cierto, por una casa de lujo. Lo consideré un intercambio justo por poder vivir en una propiedad que no os pertenecía. Pero confundisteis generosidad con debilidad. Creíste que, como yo era vieja y callada, era estúpida. Creíste que no tenía recursos. Me levanté y lo miré fijamente, sintiendo por primera vez en 20 años que yo era la que tenía el poder. Te equivocaste, Sergio, y ahora simplemente estoy reclamando lo que es mío. El silencio que siguió fue absoluto. La arrogancia de Sergio se había evaporado, dejando en su lugar a un hombre patético y expuesto. Su humillación era total, no por mis gritos, sino por la calma devastadora de la verdad. Había sido desenmascarado frente a su esposa, no como el hombre exitoso y poderoso que pretendía ser, sino como un inquilino desagradecido, un impostor viviendo de la caridad de la mujer, a la que despreciaba. La justicia poética era perfecta. Él me había humillado en público, y ahora la verdad lo estaba desnudando en la intimidad de mi sala de estar, que para él debió sentirse como el escenario más grande y concurrido del mundo. La casa estaba en venta, y su mundo, tal y como lo conocía, también. La caída de Sergio no fue estrepitosa, sino implosiva. Después de mi revelación, se quedó sin palabras, una rareza en un hombre que siempre tenía una respuesta arrogante para todo. Se hundió en el sofá, pálido y encogido, como si de repente hubiera envejecido 20 años. La pérdida de la casa fue, por supuesto, un golpe devastador para su ego y su estatus, el pilar sobre el que había construido toda su identidad. Pero su pérdida más profunda y simbólica ocurrió en esa misma sala, cuando Adriana, por primera vez en su matrimonio, lo miró sin admiración, sin miedo, sino con una mezcla de lástima y profundo desprecio.
Perdió el respeto de su esposa y, con ello, el control absoluto que había ejercido sobre ella durante 2 décadas. Salió de mi casa sin decir una palabra más, seguido por una Adriana que ni siquiera se atrevió a mirarme, llevándose a Paula de la mano. No fue una salida triunfal, sino la retirada de un ejército derrotado. La casa se vendió en menos de 2 meses. La agente inmobiliaria, Laura, hizo un trabajo excepcional. El mercado estaba en alza y la propiedad era magnífica, a pesar de las ostentosas renovaciones de Sergio. Ver a potenciales compradores paseando por el jardín que él consideraba suyo, evaluando las paredes que él creía poseer, fue un recordatorio constante de que la realidad siempre se impone a la arrogancia. Con el dinero de la venta, mi vida se transformó. Siguiendo los sabios consejos de Mateo, compré un apartamento precioso en una zona tranquila de la ciudad, con un balcón lo suficientemente grande para mis geranios y mis rosales. Es un lugar luminoso, moderno y, lo más importante, enteramente mío. El resto del dinero lo invertí, generando una renta mensual que me garantiza una vejez digna y tranquila, libre de cualquier dependencia económica. Conquisté mi independencia definitiva. Mi nueva vida es serena. El espíritu de opresión que me había acompañado durante años se disipó como la niebla matutina. Ya no siento esa ansiedad en el estómago antes de que suene el teléfono. Mis días están llenos de pequeñas alegrías que antes me negaba. Tomar un café con mis hermanas sin mirar el reloj, leer un libro hasta tarde, escuchar la música que me gusta a todo volumen o simplemente disfrutar del silencio. He recuperado el control no solo de mis finanzas, sino de mi tiempo y mi espacio emocional. La mujer que se hacía pequeña para no molestar ha desaparecido. En su lugar, hay una mujer que ocupa su espacio con una confianza tranquila. Una mujer que ha aprendido que la dignidad es el único lujo por el que vale la pena luchar. La relación con mi hija ha sido el proceso más complejo y doloroso de todo esto. Adriana tardó casi un mes en llamarme. Cuando lo hizo, su voz estaba rota. Me contó que se había separado de Sergio. No lo había echado. Él simplemente se había ido a vivir a un hotel, incapaz de soportar la vergüenza y el nuevo poder que ella, silenciosamente, había empezado al ejercer. Nuestra conversación fue larga y llena de lágrimas. Le confesé el dolor que me había causado no solo la crueldad de su marido, sino su propio silencio. Ella, a su vez, admitió su ceguera, su cobardía, y me pidió perdón. Un perdón que yo le otorgué, pero con condiciones. Le dije que la amaba, pero que nuestra relación necesitaba reconstruirse sobre una base de respeto mutuo y verdad. Nuestro perdón no fue un borrón y cuenta nueva. Es un camino que estamos recorriendo juntas, paso a paso. Hay cicatrices que tardarán en sanar. Adriana está en terapia, intentando entender cómo permitió que su matrimonio anulara su identidad y la alejara de su propia madre. Ha puesto una distancia clara con Sergio. Le ha dicho que no considerará una reconciliación hasta que él demuestre, con hechos y no con palabras, un cambio real y profundo en su carácter. Si ese cambio ocurrirá o no, solo el tiempo lo dirá. Por mi parte, he dejado de ser su salvadora. La apoyo como madre, pero le he dejado claro que sus decisiones de pareja son suyas y que yo no volveré a sacrificar mi paz por mantener una apariencia de armonía familiar. El rompimiento con Sergio, por mi parte, es definitivo e innegociable. No le guardo rencor, porque el rencor es una carga que ya no estoy dispuesta a llevar. Simplemente, he cerrado esa puerta para siempre. Él es el padre de mi nieta, y por el bien de Paula, mantendré una relación civilizada si las circunstancias lo requieren. Pero nunca más compartiremos una mesa, una conversación o un espacio personal. Él ha cruzado demasiados límites morales, ha infligido demasiadas heridas. El perdón puede sanar las relaciones, pero a veces la decisión más sana es reconocer que ciertas relaciones son irreparables, que son tóxicas y que la única solución es el alejamiento. Mi paz mental y mi autorrespeto son, ahora, innegociables. Paula ha sido el faro en medio de esta tormenta familiar. Adriana y yo hemos acordado protegerla de los detalles más sórdidos del conflicto. Ella sabe que sus padres están pasando por un momento difícil y que la abuela vive en una casa nueva.
Viene a visitarme a mi nuevo apartamento, y en su compañía todo parece más sencillo. Jugamos en mi balcón, cocinamos juntas, le leo cuentos. En sus ojos no hay juicio, solo el amor incondicional de una nieta. Ella es el recordatorio viviente de por qué luché, no solo por mí, sino por romper un ciclo de silencio y sumisión. Quiero que crezca viendo en su abuela a una mujer que, aunque tardíamente, aprendió a defender su valor y su dignidad. El desahogo final no fue un grito de victoria, sino un suspiro de paz. Una tarde, sentada en mi nuevo balcón, mientras regaba mis geranios, me di cuenta de que el nudo constante que sentía en el pecho había desaparecido. El aire parecía más ligero, los colores más vivos. Había recuperado mi vida, no a través de la venganza, sino a través de un acto de justicia silenciosa. Había demostrado que el respeto no se pide, se exige, y que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la valentía de poner límites y reclamar lo que es justo. Mi historia no es una de odio, sino una de autoafirmación, y esa, me di cuenta, es la victoria más dulce y duradera de todas. Al final, esta historia no es sobre una casa, ni sobre dinero, ni siquiera sobre la humillación. Es sobre el valor que nos damos a nosotros mismos. Durante años permití que el valor que otros me asignaban definiera mi existencia. Para mi yerno, yo era una vieja, un estorbo, un cero a la izquierda. Y en mi silencio, en mi afán por no crear conflictos, una parte de mí empezó a creerlo. El mayor aprendizaje de este viaje ha sido comprender que la dignidad no es un regalo que otros nos conceden. Es un derecho que poseemos desde que nacemos, y es nuestra responsabilidad defenderlo. Nadie puede pisotearte si tú no te tiendes en el suelo. Y yo, finalmente, después de casi 70 años, decidí ponerme de pie. La lección más importante que he aprendido es que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo, para exigir el respeto que mereces. La gratitud es el cimiento invisible de toda relación familiar sana. Cuando ese cimiento se rompe, toda la estructura se tambalea. Mi yerno construyó su vida sobre la generosidad de otros, pero en lugar de ser agradecido, sintió desprecio por la fuente de esa generosidad. Vio mi sencillez como una debilidad, mi sacrificio como una obligación. Olvidó que la mano que un día te da de comer es la misma que puede, si se le falta el respeto, retirar el plato de la mesa. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las casas lujosas, sino en la capacidad de honrar a quienes nos ayudaron a subir. La ingratitud, por otro lado, es una forma de ceguera moral que, tarde o temprano, te hace tropezar con la verdad. Mi justicia no necesitó de gritos ni de venganzas elaboradas. Fue una justicia silenciosa, metódica, basada en la verdad y en la ley. Descubrí que la verdadera fuerza no está en la confrontación ruidosa, sino en la calma estratégica. Mientras Sergio se desgastaba en su propia ira, yo me movía en silencio, asesorada por la razón y protegida por mis derechos. A veces, la respuesta más poderosa a un insulto no es devolverlo, sino cambiar las reglas del juego, de forma que el agresor se quede sin tablero donde jugar. La dignidad, cuando se defiende con inteligencia y serenidad, es un arma mucho más devastadora que el odio. Nos enseña que no es necesario rebajarse al nivel de quien te ofende para ganar la batalla. A todos aquellos que se han sentido invisibles, pequeños o faltados al respeto por sus propios seres queridos, quiero decirles que no están solos. La soledad y el miedo a ser un estorbo pueden convertirse en una jaula, pero la llave siempre está en nuestras manos. Escuchen esa voz interior, esa pequeña chispa de orgullo que se niega a extinguirse. Aliméntenla, busquen ayuda, conozcan sus derechos y recuerden que su valor no depende de la aprobación de nadie. La vida es demasiado corta para vivirla pidiendo permiso para existir. La nuestra es una generación que aprendió a sacrificarlo todo por la familia, pero es hora de aprender también que el mayor acto de amor propio es enseñarle a los demás cómo deben tratarnos. Y así, desde el balcón de mi nueva vida, rodeada de mis flores y de una paz que creía inalcanzable, les dejo mi historia. No como un cuento de venganza,
sino como un testimonio de renacimiento, porque, al final del día, la casa que vendí fue solo de ladrillos y cemento. La que reconstruí, la casa de mi dignidad, esa es indestructible. Y en ella, la única persona que decide quién puede entrar o no, soy yo. Si mi historia te ha tocado el corazón de alguna manera, compártela para que este mensaje de respeto y fortaleza llegue a más personas que puedan necesitarlo. Gracias por acompañarme en este viaje.